Buenos días. Siguiendo con el ciclo tradicional de conferencias que organiza SOCIMA en colaboración con FESOCI, hoy, 19 de noviembre del año 2017, es que estaba rememorando cosas de 1999, 1969, por tanto se me ha ido el milenio de la cabeza. Bueno, pues hoy tenemos la circunstancia de que vamos a tener una tertulia, o conferencia a dúo, lo cual es inusual, pero que quizá el tema lo merece, porque dentro del arcano que supone pues, el misterio de un asesinato, pues esto lo vamos a dejar así en antigüedad para que se vaya resolviendo. Hoy tenemos la suerte de contar entre nosotros con dos que repiten, que ya han utilizado charlas y conferencias con nosotros. Juan Carlos Martínez Llorente, académico de número de la Real Academia Hispánica de Filatelia, y David González Colchado, que lo será, o sea, como puede ser a través del dialecto. Lo cual, fijaros, es una cosa, ambos socios de SOCIMA, y para mí es un enorme orgullo poder presentarlos. El tema no es estrictamente filatélico, ni tiene por qué serlo, sino que lo trasciende y lo mejora, o sea, lo supera. Tiene que ver con el correo. A fin de cuentas, nuestra afición es la filatelia, pero la filatelia no tiene sentido si no vamos a por qué se dice la filatelia. La filatelia es sencillamente una forma de, yo diría, de pagar la correspondencia. Y la correspondencia es algo, el objeto del funcionamiento del correo. Y de ello, en sus orígenes, en España, de una forma, llamémosle reglada, es de lo que se trate hoy, muerto por medio. Muchísimas gracias por vuestra presencia y a divertirse. Bueno, me toca empezar a mí, ¿no? Muchas gracias por invitarnos otra vez más y muchas gracias por vuestra asistencia. El hecho de que seamos dos hoy es bueno, porque hemos estado hablando varias veces, David y yo, sobre el tema. Somos los dos, bueno, estamos un poco, somos aficionados a este personaje, por llamarlo así. Es decir, nos ha llamado tanto la atención que hablamos de la posibilidad de hacer una charla conjunta. Él va a hablar más de lo que tiene que ver con el correo, con su actividad como correo mayor y de su muerte, que está muy relacionado, sobre todo según su hipótesis y la de otros muchos estudiosos. Y yo voy a intentar hablar un poco de lo que era este hombre. Es un hombre que trascendió mucho la figura de correo mayor. Si hay un personaje poliédrico en esta época, o sea, que tenga tantas facetas, tantas caras con las cuales hablar de él, evidentemente es el segundo conde de Villamediana. Bueno, vamos por ir un poco rápido porque ya que somos dos y lo que pretendemos es que al final de nuestra pequeña charla hablemos entre todos, ¿sabes? O sea, esto de verdad una tertulia en torno a este personaje, pues nada, vamos a ir muy rápido. Bueno, he hecho aquí una pequeña división de las diversas etapas de su vida. Nació en 1582 en Lisboa. ¿Por qué nace en Lisboa? Porque su padre, Juan de Tasis y Acuña, es el correo mayor y tiene que ir con el duque, con el duque de Alba primero y luego con Felipe II a Portugal en la conquista de Portugal. Y la entrada que hace el rey Felipe II se establece allí la corte durante un tiempo y ahí tiene que estar el correo mayor como era su obligación. El correo mayor siempre tenía que acompañar al rey y a la corte allá donde fuera. Por eso nace allí nuestro personaje, que va a ser el segundo conde de Villamediana posteriormente, Juan de Tasis y Peralta. A los pocos años, a los 3 años me parece, viene ya de Portugal y se establece de momento en Madrid. Y esta primera etapa es la etapa de estudio, de formación. Es un hombre que luego veremos que va a tener la suerte de tener unos profesores, unos tutores, como se llamaban entonces, fuera de serie. Se va a convertir en un joven que es capaz de hablar y de escribir en latín y griego junto con el castellano, y capaz y además con un ingenio lo suficientemente bueno como para convertirse pronto en uno de los poetas más destacados del siglo de oro, como hemos hablado, dentro de una segunda división, o sea, dejando al margen, pues lógicamente,
a Góngora, Lope de Vega, Quevedo, Cervantes, etc. Pero después de esto, desde luego, sería uno de los hombres, si hubiera nacido en cualquier otra época, evidentemente, sería uno de los grandes poetas de su época, y de hecho hay que considerarle así de todas formas, ¿no? Bueno, aparte de eso, bueno, su primera época, ya hemos dicho, de esta primera época, este primer periodo dura hasta 1601, cuando la corte se traslada a Valladolid. Antes de eso ya, en 1589, su padre estaba durante esos años con una embajada primero en París y luego en Londres, sobre todo en la conferencia de Sommerhurst, que pone fin a la guerra que había entre España e Inglaterra. Está está durante un tiempo. Bueno, antes de nada, perdón, me he saltado que naturalmente este hombre, los Tassis, vienen, ya lo sabéis, lo he dado por supuesto entre vosotros que los conocemos, de la familia Tassis, la famosa familia de Bérgamo que se establece en Bruselas. Este es el tercer tapiz de Notre Dame de Sablón que tenía el Palacio de Francisco de Tassis, el palacio que se construye, todavía se conserva allí en Bruselas. A la derecha, aquí veis que está Francisco de Tassis recibiendo, me parece que de Maximiliano o de Federico II, no recuerdo ahora de memoria, el primer contrato que va a establecer un primer sistema para el imperio de correo y de postas, o sea, lo va a garantizar. Bueno, no nos vamos a extender más porque esto ya creo que lo sabemos. Aquí está el padre Juan de Tassis y Acuña, es el segundo de la izquierda. Esta es la delegación española, esta es la inglesa. Aquí no se ve muy bien, pero tiene aquí la cruz de Caballero de Santiago y está durante varios años estableciendo esa paz, esas negociaciones, etc. Entonces, en 1589, produce el casamiento, la boda de Felipe III con Margarita de Austria, que se casan en Valencia. Entonces, como no puede acompañarles, como era su obligación como correo mayor, su hijo ya con 17 años, Juan de Villanueva y Peralta, que es el personaje del que estamos hablando, el que luego va a ser el segundo conde de Villamediana, el que va a hacer este viaje, o sea que ya con 17 años empieza a ejercer o a llevar algunas de las actividades que luego va a llevar su padre. Esto lo he puesto aquí simplemente como una curiosidad, es la entrada de Felipe II en Lisboa, y esta es la boda es un cuadro sobre la boda de Felipe III y Margarita de Austria. Bueno, ya estamos en la segunda época. La segunda época va a tratar, y lo vamos a ver, perdonad que he hecho otra vez para atrás, pero es para que lo veáis con más claridad, la capitalidad en Valladolid, que va a durar, sabéis, solo 5 años. Antes estaba en Madrid desde casi mediados del siglo XVI, ya se había establecido en Madrid de forma constante. Ya sabéis que antes la corte era ambulante, iba de un sitio a otro, estaba varios años en determinadas ciudades. Pero a partir de 1567, me parece que no me acuerdo exactamente la fecha exacta, empieza a ser fija en Madrid. Salvo este periodo en el que tiene mucho que ver el duque de Lerma, ¿no? Para mí, para los historiadores. ¿Por qué? Porque es un antecedente de lo que se lleva a cabo en España y en otros países mucho. Este hombre se va a dedicar a comprar casas y fincas en Valladolid porque está convenciendo al rey de que la capitalidad se traslade a Valladolid, y con eso va a ganar un dinero enorme. Una vez estando allí ya, lo que va a hacer es al revés, va a empezar a comprar con el dinero que ha ganado en Valladolid casas y solares aquí, porque sabe que dentro de muy poco la corte va a volver, o se imagina que la corte puede volver a Madrid. En fin, todo un personaje. Durante esos años, Juan de Tassis se va a casar muy joven con, no me acuerdo ahora mismo del nombre, Ana de Mendoza y de la Cerda. Es una mujer, él va a poner, digamos, el dinero en este tipo de boda, como se hacía entonces, y ella va a poner la nobleza, va a estar emparentada con los duques del Infantado y con los duques de... ¿Cuál es el otro? Otra de las grandes familias de los grandes de España, ¿no? Bueno, eso era bastante común. Va a tener una hija al poco tiempo que se va a morir enseguida, y es otra de las circunstancias de este hombre, ¿no? De que no se conoce, de que hay cantidad de puntos oscuros sobre su vida,
y entre otros va a ser el de su mujer, que no conocemos exactamente ni cuándo se murió, ni en qué época, y prácticamente va a estar silenciada durante toda su vida. En esta época ya empieza a destacar en algunas de sus virtudes, entre comillas, ¿no? Es un hombre con un atractivo grande, rico, parece ser que era bastante, si no guapo, por lo menos atractivo para las mujeres, y va a convertirse poco a poco en una especie de Don Juan, que luego hablaremos un poco del mito de Don Juan y el personaje que nos ocupa. Bueno, vuelve a Valladolid, a Madrid en esta tercera etapa. La estancia en Madrid va a durar de 1605 a 1611. Esta estancia es una estancia de las más largas dentro de su labor de cortesano y de correo mayor. No me voy a meter en los aspectos del correo porque luego va a hablar David en esta época también. Pero aquí, curiosamente, algunos historiadores, algunos de los muchos, numerosos historiadores o especialistas que han estudiado su obra, se dice que también estuvo en el exilio entre 1607 y 1611, no se sabe exactamente los años ni el tiempo, pero sí que estuvo en Francia y en Flandes. En ambos sitios se le ve, está reflejada entre otras cosas en su obra poética. Tiene unas poesías hablando sobre su primo que muere en el cerco de una ciudad holandesa, que se llama Enkhuizen, que curiosamente, y como estos días, se me ha olvidado, es un paréntesis, ayer por ejemplo hicimos una visita, tenemos cada mes una visita junto a la Dirección General de Filatelia y la Comunidad de Madrid. Hacemos una visita a la Puerta del Sol y sus alrededores para estudiar los 400 años del correo que van del siglo XVI a 1918, cuando se traslada el correo al Palacio de Comunicaciones. Entonces hacemos una visita a los alrededores, porque están todos, desde el Palacio del Correo Mayor, como ahora veremos, de los Villamediana y de los Oñate, a la Real Casa de Correo, la Real Casa de Postas, la Casa de Postas que había en Madrid. Todo eso lo hacemos, bueno, parece que tú has venido a una de estas visitas, y lo hablábamos ayer, ¿no? Es por cierto, una visita en la cual empezamos a hablar un poquito del conde de Villamediana, y ahora ya ocupamos una parte importante de la visita hablando de este personaje. Bueno, pues ya se me ha ido un poco de la cabeza lo que estaba hablando del exilio este primero que tiene a Flandes, donde muere su primo, que me parece que se llama Pompeyo de Tasis, quiero recordar de memoria, en el cerco de Enkhuizen. Y Enkhuizen es una ciudad que, curiosamente, uno de los soldados que está en este cerco va a descubrir una virgen en esa ciudad, se la va a traer a Madrid, se la va a regalar a Felipe II, Felipe II se la regala a la cofradía que estaba en el convento de la Victoria, en la Puerta del Sol, y esta cofradía se dedicaba a recoger a los niños abandonados, que por cierto fueron muchos en Madrid en esos siglos, desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Es increíble la historia de los niños abandonados y la labor que hace esta cofradía. Pues van a montar, como al principio tiene una pequeña casa al lado del convento de la Victoria, no tienen sitio, y hacen el primer orfanato en donde está ahora precisamente el Corte Inglés, en la calle Preciados, ¿no? La calle Preciados. Bueno, pues hacen una capilla y se llevan esa virgen que habían traído de Enkhuizen y la ponen allí. La gente empieza a visitar la capilla, empieza a tener cierta fama la virgen, no sabemos por qué, estas cosas que tienen los fieles y sus devociones, y empiezan a llamarla la Virgen de la Enkhuizen, pero como lo dicen muy mal, termina diciendo la Virgen de la Inclusa. Bueno, pues esa palabra, lo podéis ver en la Real Academia, en el diccionario, ha pasado a nombrarse como el lugar donde están recogidos todos los niños en castellano. Es un rollo bastante curioso. Otro de los sitios donde va a estar es en Francia. Allí va a hacer también una poesía cuando la muerte del rey francés en 1611, por eso sabemos que estuvo allí también. Bueno, los exilios y los no exilios y las estancias en la capital de este hombre van a ser continuas. ¿Por qué? Por tantas razones que algunas no las conocemos, otras sí que las conocemos. Por ejemplo, la primera vez que se le manda al exilio es porque era un empedernido jugador, entre otras muchas cosas, además del mujeriego y otras cosas también, otras virtudes, como hemos dicho antes, y deja, vamos,
le gana varios miles de ducados a dos grandes de España. Estos se mosquean, se lo dicen al rey, y este, a pesar de que es un hombre con cierta influencia, pues es mandado al exilio, ¿no? El segundo exilio sí que va a tener más tiempo, va a estar más tiempo, entre otras cosas también se le manda al exilio porque empieza a ejercer como poeta satírico, poeta político satírico. De hecho es el creador de la literatura satírica en España, ¿no? Es el primero que la desarrolla. Y bueno, pues a algunos les hace gracia, pero a los que les toca de lleno, sobre todo si son grandes nobles, y a veces incluso la corona de forma difuminada, pues no les hace tanta gracia. Es otro de las cuestiones que le mandan al exilio a Italia. Pero nada, que vayamos para adelante y para atrás. Este naturalmente es un retrato ecuestre de Felipe III de Velázquez. Este es el rey de Francia, al que le dedica una oda. Este es el duque de Lerma, de los que hemos hablado antes. Bueno, pero ahora hablaremos un poco más adelante de él. En Italia se va a encontrar, o va a tener la suerte de que está de virrey el conde de Lemos, el cuarto conde de Lemos, que es el gran conde de Lemos, un hombre, bueno, pues con mucho prestigio. Hoy todavía el Lemos está allí, un busto que tiene, varios cuadros sobre él, tiene mucho prestigio, se va a llevar muy bien con él. Allí en Italia va a realizar, bueno, aparte de seguir jugando a las cartas y de todas estas cosas y de seguir siendo un fantasma, porque perdonar por la expresión popular, pero es que era el típico fantasmón. O sea, es un poco, yo siempre he pensado, digo, ¿cómo se le podía definir de una manera popular ahora para entender lo que era este personaje? Pues se podría decir que trasladándolo a nuestro tiempo ahora mismo hubiera sido un hombre Telecinco, ¿no? O sea, el típico, ¿no? El que aparece, el que quiere aparecer siempre en todos los sitios, el que dice tonterías, a pesar de que era un hombre súper inteligente, era capaz de decir butades y hacer las tonterías mayores del mundo. Pero aquí sí que va a hacer algunas cosas positivas. Por ejemplo, el conde de Lemos le va a encargar de dirigir parte del ejército en una guerra que hay con los Saboya en esa época. En fin, va a hacer una serie y sobre todo va a conocer a Giuseppe de Marino, que es uno de los grandes poetas de la época. Su producción poética anterior había sido muy petrarquista, o sea, basada en Petrarca, muy humanista, luego va a ser gongorina, o sea, es una poesía bastante enrevesada, salvo los primeros poemas que tiene cuando es joven. Pero poco a poco se va enrevesando, y sobre todo cuando conoce a Marino. Marino es un hombre, ya es un poeta del siglo XVII, finales del XVI y principios del XVII, que va a tener una influencia enorme, incluso en Lope de Vega, por ejemplo. Y es un tipo de poesía barroca en el que va a jugar mucho con las palabras, va a jugar mucho con las contradicciones dentro de su poesía. Si me permitís, os voy a leer una cosa muy cortita, porque los poemas de este hombre a veces pueden ser bastante durillos, pero para entender lo que hace en este primer exilio o cuál es su forma de crear poesía, dice así: siendo creer, es un fragmento de un soneto nada más, siendo creer, amor, solo el pecado, que jamás contra amor he cometido, estoy a tal estado reducido que no se puede ser tan triste estado. Sí, en fin, juega mucho con las palabras, juega mucho con las contradicciones de sus palabras. Antes se me había olvidado que podemos leer un pequeño, estos son una serie de libros, por cierto, que ha traído David, y en la página 34 hay uno de sus poemas juveniles, que afortunadamente son un poco más sencillos, todavía no tan revesados, aunque bueno, ya empezaba. Este se titula Un retrato. Imagen celestial cuya belleza no puede sin agravio ser pintada, porque mano mejor, más acertada, no fió tanto a la naturaleza. En esto ver al arte su flaqueza, quedando vida y muerte así pintada, está menos hermosa que agraviada sin quererlo la mano en su destreza. De esta falta del arte vos, señora, no quedéis ofendida, porque el raro, divino parecer no está sujeto. Retrato propio vuestro es la aurora, retrato vuestro el sol cuando es más claro, vos, retrato de Dios el más perfecto. Bueno, ya el chaval de jovencito ya empezaba a ser un poquito relativamente enrevesado, pero bueno, ni de lejos lo que luego pudo seguir. Bueno, vamos a seguir para no enrollarnos mucho con esto. Mira, esto, otra de las cosas que vemos cuando hacemos la visita a Madrid, bueno, vemos de forma retórica, de forma, digamos que hacemos una descripción esfrástica, ya sabéis, de un monumento o de una obra de arte que ya no existe, pero hablamos de ellas.
Esto es mayor 4, era mayor 4 hasta 1912, que es de Ruido. Y este es el Palacio de los Villamediana, que luego se va a llamar también Palacio de los Oñate, por cuando hablemos de que cuando muere, el que le sucede va a ser su tío, su primo, bueno, su familia de los Vélez de Guevara, ¿no? Y este es un palacio, afortunadamente, en 1919 se levanta en el mismo sitio un edificio que os recomiendo, que habréis pasado muchas veces por delante y seguramente no habéis visto, que es el Palacio Comercial Palazuelo, como se llamaba cuando se hizo. Es decir, la primera casa dedicada solo a comercio, oficinas y despachos nada más. Veréis que el portal parece un puesto de pipas y dices, coño, qué feo, ¿no? La portada, por cierto, esta sí que es muy bonita, la fachada. Pero vosotros entrar en el portal pequeñito, subir unas escaleras y subir otras escaleritas hasta llegar al hall. Y os vais a quedar alucinadillos de que cómo esta casa tiene unos valores arquitectónicos. Claro, no en balde, está construida por el mejor, para mí, por lo menos para el mejor arquitecto madrileño, bueno, de los que trabajan, aunque es de Porriño, Pontevedra, pero que trabaja siempre en Madrid, que es Antonio Palacios y Ramilo, que es el autor del edificio, entre otros, del Palacio de Comunicaciones, del antiguo Banco Central que está en Barquillo, del que ahora hablaremos, esquina Alcalá, o del Círculo de Bellas Artes, en fin, o hace otra segunda casa comercial preciosa, que es la Casa Matesanz, que está en Gran Vía, justo la manzana que está al lado de la Casa del Libro, ya más grande que esta. Bueno, pues os recomiendo que la veáis, pero bueno, en lo que estamos aquí, el padre compra estas casas, unas casas que dan por una parte a la calle Mayor, está la fachada Mayor, y por otra a la calle Arenal, y construye su palacio. Esta portada es posterior, esto cuando ya están los condes de Oñate, que además es muy gracioso, cuando el conde de Oñate hereda el palacio, decide lo primero que hacer es cambiar la fachada, mejorar la fachada que ya tenía. Y tenemos un documento en el que manda el proyecto al Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento le responde que al ser una casa que está en la calle Mayor y de un noble, tiene que ser mucho mejor todavía, o sea, tiene que dar el realce suficiente. Le pone una portada que está muy bien, no es esta es posterior, esta de finales del siglo XVIII de Pedro de Rivera. Y lo más interesante, que luego lo veremos en detalle, perdón, es el escudo nobiliario que tiene, que es el escudo de los Oñate, pero en el centro tiene el escudo de los Tasis. Perdón, a ver si me aclaro. Este es el escudo de los Tasis, con el águila bicéfala imperial y con el tejón de Tasso, del nombre Tasso que lleva la familia Tasis. Este es uno de los sellos que salen en 1989. Y esta es no es exactamente esta la que está en el Palacio de Oñate, estaba, mejor dicho, en el Palacio de Oñate, pero vamos, es otra que está en un palacio que tiene los Oñate también en La Rioja. Esta, afortunadamente, cuando se derriba este edificio, la portada la reserva al ayuntamiento, la lleva a un almacén y al final se la van a llevar los franceses que hacen aquí el famoso Palacio de Velázquez, es decir, la institución cultural de la Embajada Francesa en Madrid, que está, lo sabéis, en la ciudad universitaria, al lado de la carretera de La Coruña. Desgraciadamente esto es una foto de antes de la guerra, cuando se pone la portada, porque la guerra está en primera línea de batalla y está completamente destruido el edificio. Desgraciadamente el edificio se reconstruye tal y como era, menos la portada de Rivera, que queda totalmente destrozada. Bueno, esto es hablando un poco también del personaje, y ya que estamos aquí, hablando un poco de todas las cosas que hay alrededor de aquí. Bueno, si abrimos la ventana y miramos a la esquina, la casa de enfrente, la calle de enfrente, ahí justo en esa esquina es donde se va a asesinar al conde de Villamediana, que está puesto además ahí un rombo por el ayuntamiento. Bueno, ahora hablaremos de más personajes. Esto de aquí era, ¿conocéis las casas Cordero? La casa Cordero, que está en Sol, exactamente, es toda la manzana que hay entre la calle del Correo y la calle Esparteros. Bien, toda esa manzana, y luego dando por la parte de atrás con Marqués Viudo de Pontejos. Bueno, toda esa manzana entera ocupó el lugar que ocupaba el convento de San Felipe el Real. El convento de San Felipe el Real, entre otras muchas características, que era una obra de arte, perdón, esto es lo que sería la calle Esparteros actual, y esto es la calle Mayor. Como estaba a mayor nivel la entrada, se hizo aquí una especie de terraza enorme,
que se va a llamar la Estrada o no me acuerdo cómo le llaman, la Estrada me parece, o la terraza del monasterio de San Felipe, y aquí se va a juntar soldados, gente que está sin trabajar, pero sobre todo gente que viene a recoger el correo diariamente aquí, a la calle del correo, porque ya en la calle del correo, incluso aquí abajo, estaban algunas de las estafetillas. Todo esto eran pequeños comercios de poco rango y eso que se habían establecido allí, que habían alquilado los monjes. Este va a ser uno de los conventos más famosos de Madrid hasta que se derribaba en el siglo XIX. Felipe II es uno de los impulsores de que se construya, por eso se llama San Felipe el Real, está dedicado a San Felipe porque era uno de sus santos preferidos. Y este mentidero de Madrid, este va a ser el famoso mentidero de Madrid, el mentidero de San Felipe, el más famoso de los tres que había en la época en Madrid. Los otros dos eran el mentidero de las Losas, que estaban delante de la puerta del Palacio Real, y el otro era el mentidero de los representantes, que estaba en la calle del León, lo que es el barrio de las Letras ahora mismo. Se llamaba de los representantes porque se refería a los actores de teatro, a los actores, autores, etcétera, del teatro, que se juntaban allí. La gente normalmente era tan aficionada a estos mentideros. En los mentideros, en este concretamente, hay un rombo del ayuntamiento en el que se hace eco del Diablo Cojuelo, y en el que se refiere a él, porque está enseñando el Diablo Cojuelo a sus protagonistas como en Madrid. Dice, ¿y ese sitio donde hay tanta gente? Dice, este sitio es el mentidero de Madrid. Dice, donde las noticias salen antes que los hechos, y era verdad. O sea, era un sitio donde la gente se reunía no para conocer noticias, que también, pero sobre todo para fabricarlas y para darles la vuelta y fabricar otras. Bueno, como pasa ahora. Si no hay, lo que pasa es que entonces no había periódicos y ahora sí. Entonces no había televisión ni radio y ahora tenían esto, ¿no? Y era donde curiosamente, era justo enfrente del Palacio de Villamediana. Es decir, cuando este hacía poesías épicas, vamos, satíricas, perdón, es que no tenía nada más que hacer como un avioncito, una cosa parecida y mandarlas al otro lado. Bueno, se transmitían de boca en boca y si eran muy largas. Justo al lado del Palacio de Villamediana había una imprenta. Al otro lado, por cierto, que es ahora mismo el edificio que ocupa la pastelería esta de la Mallorquina, de la Mallorca, ¿no? Se llama Mallorquina, ¿no? Sí. Que, claro, lo que era la Puerta del Sol tenía más casas detrás. O sea, la Puerta del Sol era una calle ancha, no es la forma que tiene ahora semicircular, ¿no? Bueno, pues ahí justo pegando al palacio a este palacio, en esta parte, esto sería la Puerta del Sol, por aquí. Bueno, pues pegando justo, pared con pared, estaba una casa de citas muy famosa que se llamaba Las Soleras. Había luego un callejón, me llamaban el Callejón de la Duda, y luego otro edificio que era el del licenciado, no recuerdo ahora el nombre, muy famoso, la Torrecilla le llamaban. Bueno, pues en este sitio, en este lugar de citas, venía lo mejor, era una de las más lujosas de Madrid. En esta época había más de 80 establecimientos de esta época que estaban totalmente legalizados y además con apoyo higiénico por parte de los médicos de la ciudad, del ayuntamiento, etc. Los monjes de San Felipe logran que se vaya de allí, pero fíjate que piden no que desaparezca, sino que se traslada. Y evidentemente lo trasladan a la calle del Carmen. O sea, que luego lo quitan otra vez porque hay otro convento, y se van yendo de un sitio a otro. Entonces había 80 establecimientos de este tipo. Por cierto, Quevedo era un cliente, parece ser que asiduo a este sitio, etc. Bueno, vamos a hablar de otros sitios. Esto va a tener mucha importancia. Nosotros en la visita que hacemos decimos que la Puerta del Sol sea el ámbito de sociabilidad más importante de la ciudad, entre otras cosas, parte de su posición geográfica, que es, prodigiosa, es sobre todo porque la gente durante esos siglos, durante esos cientos de años, va a tener que venir aquí a dejar las cartas y a recibirlas. No había ni carteros, ni buzones, ni nada, hasta mediados del 18 que empiezan algunos carteros a repartir una parte de Madrid, etc. Bueno, seguimos con Villanueva porque ya se nos va. Vamos a ir, perdonadme que vaya un poco para atrás para retomar un poco el hilo de las diversas partes en las que estábamos hablando. Su regreso a Madrid, su primer regreso a Madrid después del exilio en Italia, va a tener lugar de 1615 a 1618. Luego hablará
David mucho más, esto va a ser, ¿no?, una de las épocas de estrépito total dentro de su labor como correo, porque así era muy bueno en muchas cosas, bueno relativamente hablando, dependiendo de qué faceta, desde luego de la poética sí que lo era. En otras cuestiones era un verdadero desastre, ¿no? Y en las cuestiones, yo luego ahondará un poquito más en las cuestiones puramente postales. De la personalidad de este hombre, pues, por ejemplo, vamos a leer bueno, existía entonces uno de los alguaciles de Madrid, los policías de la época, que se llamaba Pedro Vergel. Este hombre ha pasado a la historia por varias cuestiones. En primer lugar, porque Lope de Vega le dedica una de sus comedias más famosas, al mejor mozo de España, y luego porque el conde de Villamediana la toma con él. Primero la toma con él y luego, bueno, sí, la toma con él, primero y segundo. ¿Y por qué la toma con él? Pues yo creo un poco de envidia. Este hombre siempre quiere ser la figura, no hemos hablado. Ahora, por ejemplo, estamos recopilando documentación de él en el archivo de protocolos, en el archivo de notaría de Madrid, y hay cantidad de documentos en los cuales se refleja el dinero que se gasta simplemente en ropa. Claro, ropas de los mejores sitios de Flandes, bordados, 10 de los mejores sitios de Flandes, de Italia, bordados en oro. Entre parte de su personalidad, por ejemplo, este hombre era uno de los mejores toreros a caballo de la época, tanto Villamediana como el Pedro Vergel, este alguacil de que estamos hablando ahora. Pero Villamediana, claro, aparecía en esas corridas de toros, por ejemplo, con una capa. Una de las veces aparece con una capa, lleva engarzado unos reales y hay un bordado en oro que dice: mis amores son reales. Eso hablaremos ahora de la posible relación, entre comillas, que tuvo con la reina. Era un fantasma absoluto, pero además es que, no sé, si no lo sabía la gente, el hombre no estaba contento, ¿no? Y eso lo va a realizar durante muchas épocas. Pues bueno, al Carl Vergel le tomó un poco de tirria porque era tan buen torero como él, o si no mejor. Este era amigo de Lope de Vega, parece ser, porque eran del mismo barrio. Lope de Vega nació en la Puerta de Guadalajara, que era la puerta de donde estaba entonces la muralla de Madrid, que es lo que es hoy el mercado de San Miguel. Perdón, en ese sitio. Y el Pedro Vergel había nacido en la calle Santiago, que está al lado. O sea, se conocían, pero aparte de conocerse, es que le debió dedicar eso porque Lope de Vega también, que también era otro personaje, siempre estaba metido en follones. O sea, una vez secuestraba a una dama, otras veces, en fin, era un clérigo bastante animadillo el hombre también. Y el tío pues se conoce que le había hecho más de un favor el Pedro Vergel y por eso se lo dedica. Aparte que era un hombre que tenía mucha fama, ya digo, por todas estas cuestiones. Pero el conde de Villamediana le coge por otra parte. Parece ser que la mujer de Pedro Vergel era bastante divertida, la mujer, y bastante, sobre todo, bueno, afortunadamente lo que puede ser hoy la mujer, bastante libre en sus relaciones, etc. Entonces era impensable y muy mal visto. Entonces le dedica un pequeño verso, unos versos pequeñitos, dice así, porque lo ve un día entrando en el teatro, y dice: qué galán entró Vergel con cintillo de diamantes, diamantes que fueron antes diamantes de su mujer. El cintillo era un adorno que se ponía así en el pelo. Y luego, si me permitís, ya hace otra poesía sobre este hombre, un poco más, a mi modo de ver, un poco más bestia, que si me permitís os lo voy a leer, porque bueno, no tiene. Al alguacil de corte Pedro Vergel. La llave del toril, por ser más diestro, dieron al buen Vergel, y por cercano deudo de los que tiene sos humano, pues le tiene esta villa por cabestro. Aunque en esto de cuernos es maestro y de la facultad es el decano, un torillo enemigo de su hermano al suelo le arrojó con fin siniestro. Pero como jamás hombres han visto un cuerno de otro cuerno horadado, y Vergel con los toros es bien quisto. Aunque esta vez le vieron apretado, sano y salvo salió, gracias a Cristo, que Vergel contra cuernos es adado. Bueno, tenía bastante, como veis, perdonar la expresión, bastante mala leche con todo el mundo. Pero curiosamente era tan contradictorio que era capaz de, por ejemplo, en una corrida de toros en Aranjuez, a este hombre, a Pedro Vergel, le mató el toro a su caballo. Este conde de Villamediana le prestó el suyo y además luego se lo regaló y le dijo además que se lo iba a traer aquí a su palacio, a las caballerizas de su palacio, para que no se gastara dinero en ello. Era así. Luego, mira, como resumen un poco, quizás, para resumir un poco la personalidad de este hombre,
nada mejor que escuchar a Hurtado de Mendoza, el famoso poeta del siglo de oro, porque en 5 o 6 versos lo define perfectamente. Ya sabéis que era don Juan, dado al juego y los placeres, amábanle las mujeres, por discreto y por galán, valiente como Roldán y más mordaz que valiente, más pulido que Medoro, y en el vestir sin segundo causaban asombro al mundo sus trajes bordados de oro. Muy diestro en rejonear, muy amigo de reñir, muy ganoso de servir, muy desprendido en el dar. Tal fama llegó a alcanzar en toda la corte entera, que no hubo dentro ni fuera grande que le contrastara, mujer que no le adorara, hombre que no le temiera. Bueno, os podéis imaginar cómo... Ese fue su epitafio, ¿no? Lo escribió Sí, a la muerte. esto lo escribió, bueno, una de las múltiples, luego hablará David más sobre este tema. En esta última época, la penúltima época, empieza a hablar cada vez más, empieza a desarrollar cada vez más su poesía satírica, política, y por ejemplo le dedica, bueno, al duque de Lerma indirectamente le dedica bastantes poemas satíricos, pero mucho más directo desde luego va a ser al valido del valido, es decir, a Rodrigo de Calderón, que era el valido del duque, o el secretario del duque de Lerma. Este hombre había nacido, bueno, venía de una familia más o menos normal, humilde, y había llegado, incluso me parece que fue conde o marqués de 7 iglesias o algo así, lo nombró el rey. Pero como cayó en desgracia el que os he hablado antes, El de Lerma. El de Lerma, claro, que también hay un verso por ahí que se le atribuye muchas cosas, que algunas quizás no son de él. Ese de el ladrón más grande del mundo, Al mayor bribón de España, por no morir ahorcado, se vistió de colorado. eso es que Queriendo a que se convirtió en cardenal, sí, para que no claro, le... el duque de Lerma, como sabe que van a por él, lo que hace es comprar, o tiene con ese dinero que se había hecho con las casas en Madrid tiene dinero a las puertas. Lo que hace antes de que le cojan es comprar al Papa, para que el Papa le dé un capelo cardenalicio. Curiosamente, uno de los acusados, el primer acusador más grande que tiene este hombre, Lerma, es su propio hijo, el duque de Uceda, también, ¿no? que va en contra de él. Bueno, esta gente la toma sobre todo con este hombre, que también se lo merecía en parte, don Rodrigo de Calderón. Y antes, en esta última época, ahora os explicaré el motivo del grabado. Le dedica uno de los textos más satíricos a don Rodrigo de Calderón. Que venga hoy un triste paje a alcanzar la señoría y a tener más en un día que en 1000 años su linaje, bien será, señor, se le ataje, que es grandísima insolencia, que venga a ser excelencia, un vergente gran locura. Si su majestad lo apura, tendrás Calderón pendencia. Bueno, eso es uno de los múltiples estos que lanza contra todos los que él cree enemigos suyos, y yo creo que no es que crea enemigos suyos, que si alguno no es enemigo, entre otras cosas, lo crea él. En esta época también va a desarrollar una parte de sus poesías más barrocas, más gongorinas, y con temas mitológicos, ¿no? Son los famosos poemas mitológicos. Entre ellos, esperad que es un poco lioso los nombres que tiene este hombre. Entre otros, esta poesía, perdonad, que ahora mismo no lo veo, sí. Entre otros, no diré, es que lo tengo perdido ahora mismo, perdonad. Bueno, hace una serie de poemas mitológicos, entre otros el de Dafne y Apolo, que simplemente os voy a leer una de las pequeñas estrofas que tiene, de una manera muy ligera. Entre estas esperanzas Dafne crece, con ambición de coronar tus sienes, consagrando tu nombre el árbol solo, que los abrazos mereció de Apolo. Sabéis que Dafne se convierte, cuando le está persiguiendo a Apolo, en árbol, y por eso dice lo de la raza. Bueno, es una de sus múltiples facetas, de los poemas más, de los colecciones de poemas más gongorinos, más difíciles de leer, por decirlo así. Este Rodrigo de Calderón, al final he puesto simplemente esto porque hay una frase que se habla mucho de él, porque el hombre, después de todo, resistió bastante bien la tortura. Solo admitió uno de las acusaciones que tenían contra él, y las demás no las admitió.
resistió, cosa rara en la época, unas torturas brutales. Y además al final puesto aquí porque se le condenó a muerte y se le ejecutó aquí, en la Plaza Mayor. Y hay una frase, ¿no? Una frase que dice algo así como ¿qué mayor, ¿no? ¿Qué tienes? Más valiente. Más valiente que don Rodrigo Calderón En la horca. Curiosamente no le mataron con horca, sino que le degollaron. Incluso ahora ha aparecido su momia y está evidentemente con la cabeza cortada. Y este ya lo hemos visto. Bueno, vamos a terminar ya para que pueda ver. Esta simplemente la reina Isabel de Francia, que se casa con Felipe III, ya es la última época, es perdonado cuando muere. Vamos, perdonar que vaya un momento al principio para que veamos la última época, los últimos años. También se va al exilio, una de las múltiples burradas que él realiza. Bueno, me digo al revés, perdonar. Es la época del segundo destierro, en 1618 a 1621, hasta que se muere Felipe III. En esta época la gente dice que estuvo en Andalucía y en otra serie de sitios, pero parece ser que aparte de esto, el mayor tiempo lo pasó fundamentalmente en Alcalá de Henares, que iba a seguir desarrollando toda su obra, va a llevar sus negocios o sus malos negocios desde allí, aunque la mayor parte luego hablará David de esto, lo ha puesto en manos de otra gente, de sus tenientes mayores, incluso algún familiar. Bueno, vuelve cuando muere Felipe III, es muy amigo ya, porque lo ha conocido de la infancia de Felipe III, amigo entre comillas, pero el amigo que puede ser aunque sea un noble, aunque sea un grande de España, del rey en aquella época. Había los nobles, los grandes nobles, los grandes de España podían tener un estatus altísimo, pero luego estaba el rey. Y del rey abajo la cosa era bastante diferente, ¿no? Os he puesto aquí también unas imágenes de una corrida de toros aquí en la Plaza Mayor, uno de los cuadros que hay. Y esto ahora hablaremos de un segundo. Esta es la reina Isabel de Francia, que se casa con Felipe IV, y este Felipe IV de joven. Bueno, pues parece ser, dicen que hubo una relación más bien de tipo, sería de amor platónico, me imagino, o otra cosa, y además lo dudo, pero bueno, entre la reina y don Juan. Hay una serie de anécdotas, por ejemplo, él va a estrenar una obra que es la Gloria de Niquea, junto con otra obra, El Vellocino de Oro de Lope de Vega, en unas fiestas en honor al rey en Aranjuez. Cuando termina la obra que ha escrito el segundo conde de Villamediana, se incendia, cuando están con la obra de Lope de Vega, se incendia el escenario y el sitio donde están, y que era un intrépido, va corriendo y coge a la reina en brazos, con lo cual todas las maledicencias y todas esas que había pues se vuelven más oscuras. Bueno, esto va a seguir una serie de anécdotas que no tienen mucha importancia y va a ser una de la defensa del por qué le van a asesinar, ¿no? Por parte de algunos, sobre todo por el poeta granadino, el amigo de García Lorca, Luis Rosales, que lee su entrada en la Academia de la Lengua, precisamente dedicado a la muerte del conde de Villamediana. Pero en fin, es una de las interpretaciones que tiene. Luego únicamente quería decir, como de la muerte va a hablar David, tampoco me voy a extender, ya os he dicho, le matan justo en esta esquina, le asesinan. Esto de aquí os lo he traído también, es una recreación de una obra de teatro en Aranjuez en el siglo XVII, perdón. Esto es una de las pocas imágenes que se tienen de él, que yo creo que es una imagen idealizada, no es una imagen real, pero ahí está, salió como que era una imagen que se conservaba en uno de los archivos de los condes de Oñate, pero yo tengo mi duda. Los condes de Oñate, quiero decir, cuando muere el conde de Oñate, la familia de Oñate son tíos y primos de él y son los que van a heredar tanto sus posesiones como el título de conde de Villanueva, como hemos dicho al principio. Pero no sabemos el seguro. Esto es otra de las imágenes que posiblemente pudiera ser. Se le llama, me parece, este es un retrato de Velázquez, este es el retrato de Góngora de Velázquez, que lo hace el primer año que viene Velázquez a Madrid.
justo el año anterior a la muerte del conde de Villamediana, que muere el 21 de agosto de 1622, asesinado aquí, como hemos dicho. Y estos dicen que puede ser de él. Este es uno de los cuadros que se lleva a Wellington de España. Wellington lo que hace es, intercepta al ejército francés cuando se está llevando una colección de cuadros y de arte español inmenso para Francia. Lo que hace naturalmente, en plan honrado, llevárselo a Inglaterra, o sea, para que no haya duda. Pero es verdad que luego tiene una actitud bastante honrada y se le ofrece devolverlo todo a España. Pero claro, ¿quién está en España? Fernando VII. Le dice, no, quédate con ello, ¿para qué? Bueno, es verdad que lo que hace Fernando VII lo hacen todos los monarcas absolutos de la época, desde el zar de Rusia hasta el rey de Prusia hasta el emperador de Austria, ¿no? Y ahora podemos ver en el palacio, en el palacete que tiene en el centro de Londres, Wellington, una colección de arte inmensa. Bueno, pues ya digo que este es uno de los pocos retratos que pudieran ser de él. Luego, cuando hable David de la muerte y hablemos entre nosotros, uno de los aspectos más curiosos es ese velo de silencio que se cierne en torno a este personaje, ¿no? Pero bueno, sería por unas cuestiones o por otras. Este es uno de los pocos cuadros que se dice que fue de él, de hecho es del Kulturhisches Museum, el Museo de Historia del Arte de Viena, y es David con la cabeza de Goliat, es un cuadro de Caravaggio, el gran pintor napolitano. Y bueno, pues hay también una interpretación, el año siguiente a su muerte, me parece que es en 1623, cuando viene el que va a ser el futuro rey Carlos de Inglaterra y el duque de Buckingham. Y lo que se dice es que durante su estancia aquí conocen toda la obra de arte que hay en el palacio del conde de Villamediana, que entonces ya es el conde de Oñate, y compra, parece ser, una parte importante de estas obras. Parece ser, una cosa que se dice, tampoco está documentado de forma clara. Y esto ya, bueno, eso se lo dejo ya para que siga hablando y para que siga hablando David, porque es una interpretación del siglo XIX de la muerte, del cadáver, mejor dicho, del conde de Villamediana, cuando se lo traen desde esta esquina hasta la puerta de su casa, la puerta de su palacio, y enfrente, como veis, está la entrada de San Felipe, del convento de San Felipe. Pero bueno, ya sigue ahora y luego ya seguimos hablando. Te dejo Pon el PDF, sí. Bueno, pues muchas gracias, Gaspar. Creo que no nos vamos a pisar mucho, claro, el elaborar una charla a la limón, uno desde Cáceres, el otro desde Madrid, y sin apenas comentarlo, pues podía dar lugar a que nos pisáramos. Hemos delimitado un poquito los temas, como habéis visto, y yo me voy a centrar un poco en lo que es su trayectoria como Correo Mayor, su muerte y lo que puede ser más interesante o más sugerente para todos nosotros, que creo que además da pie a que podamos opinar y dar, no sé, crear hipótesis. Yo desde luego sí que tengo una que, si bien puede no ser definitiva, sí que puede demostrar que no se ha estudiado a fondo la figura del conde de Villamediana. Es decir, sí se ha estudiado, ha sido un personaje recurrentemente al que se ha... No, ese no, mejor el PDF. Eso es. Ahí. Aquí. Es que no nos funciona el rato. Ahí está. Ya está. Decir que, bueno, que aunque se ha estudiado ya desde el mismo siglo XVII, fundamentalmente los viajeros franceses que recorrían España y escribían libros con sus impresiones sobre España, este país de bárbaros, etc., pues hacían alusión pues al conde de Villamediana, a su vida, a su muerte, a las razones que pudieron propiciar este asesinato. Y bueno, ha sido algo continuo en el siglo XVIII, en el siglo XIX especialmente. La Real Academia de la Lengua empieza a tomar conciencia también de la figura de este gran poeta, que fue un gran poeta para su tiempo, pero que evidentemente le tocó una época, como bien ha dicho Gaspar, en la que despuntaron pues verdaderos genios de la literatura, el siglo de oro español, pues como puede ser Góngora, que ya ha dicho, Lope de Vega, Cervantes, etcétera, pues quedó un poco eclipsado, pero fue un gran poeta, ¿no? Fue por lo que más destacó. Y digamos que se ha estudiado, pero bueno, sin llegar a salir de lo que es el mito, de ese amor platónico, no tan platónico, por la reina Isabel de Borbón, la esposa de Felipe IV, pero se han ido desarrollando otras teorías. Las últimas de ellas
bastante bien fundadas, precisamente, como ha comentado Gaspar también, por el escritor, el poeta Luis Rosales, que además la temática de su discurso de ingreso en la Real Academia fue precisamente la pasión y muerte del conde de Villamediana. Entonces, sobre eso vamos a trabajar y vamos sobre todo a llenar esos huecos que quedan, que además es en el tema que probablemente les ha parecido a los autores, a los investigadores, lo más aburrido, pero que es precisamente lo que a nosotros nos apasiona, y es su trabajo como correo mayor y la relación que tuvo que poder tener este trabajo, este oficio, con lo que pudieron ser sus relaciones y especialmente con las causas de su muerte. Por eso, esta parte de la charla, pues yo la titulo La clave postal en el asesinato del correo mayor. Es decir, ya no vamos a hablar del poeta como tal, vamos a utilizar el correo mayor, que era su oficio y que era un cargo palatino, fundamentalmente. Bueno, muchas de las cosas las ha introducido Gaspar, yo las desarrollo un poquito más, y es que, bueno, como sabéis, pues don Juan de Tasis nace en Lisboa de manera circunstancial, puesto que le toca a su padre acompañar a Felipe II en la toma de posesión del trono de Portugal, cuando se produce la Unión Ibérica. Y bueno, a los 18 años aproximadamente, en 1598, el rey emite un privilegio por el cual permite que el título de correo mayor pueda ser desarrollado también por su hijo, a partir de la muerte del padre. La cesión del título de correo mayor no era hereditaria, contra lo que se piensa, en realidad era una regalía, era un privilegio real que ofrecía a una persona y que después, por diversas circunstancias, fundamentalmente que estuvieran más cerca del favor real, pues hacía extensivo por varias vidas. Es decir, el privilegio de correo mayor se le entrega a Francisco de Tasis, el primero, por parte de Felipe el Hermoso. Después su hijo renueva este compromiso para los sobrinos de Francisco de Tasis, Bautista, Mateo y Simón. Después, posteriormente, al hijo de Bautista, Mateo. Después, posteriormente, al hijo de Bautista, no era Mateo, era Raimundo. Al hijo de Raimundo, Juan de Tasis y Acuña. Y en 1598 se permite que el título de correo mayor pueda tener una vigencia de otra vida más, es decir, la del hijo de Juan de Tasis y Acuña, que es Juan de Tasis y Peralta. Entonces, bueno, eso da una seguridad, pero a la vez da una inseguridad, porque claro, no es lo mismo que el rey te otorgue el título de correo mayor para todos tus descendientes, ¿no? Como ocurrió en el caso de los correos mayores de Indias. Los Tasis se lo tienen, por decirlo de alguna manera, currárselo más. Es decir, he conseguido que el rey me prolongue por 2 vidas más el título de correo mayor. Pues una vida, es decir, tienen siempre esa inseguridad de que en cualquier momento les puedan arrebatar el título cuando muera su titular, ¿no? Juan de Tasis y Acuña gestiona muy bien sus relaciones con Felipe II, por supuesto, pero sobre todo con Felipe III. Hemos hablado de ese régimen de corrupción encabezado por el duque de Lerma y sus secuaces, por llamarlos de alguna manera, y casi se podría decir que entre sus secuaces se encontraba don Juan de Tasis y Acuña. Es decir, favoreció muchísimo las relaciones que el padre, Felipe II, veía muy perjudiciales del duque de Lerma con su hijo. Él, como correo mayor, se encargaba de llevar la correspondencia entre uno y otro, sobre la cual el de Lerma influía en el débil carácter del entonces príncipe de Asturias, que después sería rey de España, y esto, por supuesto, va a tener una serie de recompensas y de prebendas, como veremos luego. La primera de ellas, como hemos dicho, es la concesión por una vida más del título de correo mayor. Es decir, su hijo podrá ser correo mayor, en el caso de Tasis y Acuña. No es la única, no es la única. Como hemos dicho, en 1603, otra de las prebendas que le otorga el monarca es la concesión del título de conde de Villamediana, sobre el cual se fundará un mayorazgo. Esto es muy importante, el mayorazgo las tenían las grandes familias y bueno, lo que pretendían era una figura del derecho, una figura jurídica que lo que impedía era que la herencia, el patrimonio familiar pudiera dispersarse. Es decir, siempre este mayorazgo lo creía una serie de propiedades, de títulos, de distinciones y debía ir siempre unido. Es decir, tenía que heredarse
tal cual. No se podía permitir, si tengo 3 hijos, pues hago 3 partes. No, generalmente el primogénito era el que lo heredaba, ¿no? Entonces, en 1603 le concede el título de conde de Villamediana, y en 1607, casi más importante que el condado de Villamediana, se le otorga una nueva cédula de ampliación por 2 vidas en el oficio de correo mayor cuando muriese su hijo. Con lo cual, Juan de Tasis Acuña tiene asegurado que su hijo, su nieto y su bisnieto, en este caso no fue ni nieto ni bisnieto porque acabó esa línea directa de los Tasis y pasó a la colateral de los condes de Oñate, pero que los próximos 3 descendientes van a gozar del título de correo mayor. O sea, podéis imaginar la tranquilidad que esto supuso para Juan de Tasis y Acuña, ¿no? En realidad, todos estos títulos y estas prebendas no las consiguió como una gracia gratuita, es decir, él invirtió muchísimo dinero, por supuesto, pues en sobornos, en compra de influencias y sobre todo en ostentación. Entonces, el honor, la nobleza, había que exteriorizarlo de alguna manera y sobre todo era de una forma lo más contrario a la austeridad. El desembolso que hizo Tasis y Acuña en su embajada en Londres, como ha explicado Gaspar, fue tremenda. O sea, gastó unas cantidades ingentes de dinero hasta el punto de poner su patrimonio en peligro. Es decir, aunque Tasis y Peralta, el segundo conde de Villamediana, fue lo que en derecho llamaríamos un pródigo, es decir, un irresponsable a la hora de gestionar su patrimonio, ya esto lo inició su padre, es decir, puso en gran peligro el privilegio. Hay que decir que la familia Tasis era una de las más importantes, sobre todo en cuanto a medios económicos de su época. Es decir, las rentas que producía el cargo de correo mayor eran inmensas, eran inmensas. Se calculaban aproximadamente en 12.000 ducados al año. Y esto era una exageración para la época. Sin embargo, con una serie de reformas, y aquí entra plenamente la parte postal, con una serie de reformas, estas rentas se multiplicaron, casi por 20. Es decir, estamos hablando de una fortuna inmensa que superaba con creces las de otras grandes fortunas de otros grandes como los Alba, los Osuna, etc. Probablemente eran los más ricos del reino. Y por la razón exclusiva de la gestión del correo. Ahora explicaremos cómo se producía esta gestión. Juan de Tasis Acuña muere en 1607 y entonces ya hereda con plenitud de derechos Juan de Tasis y Peralta. Sí hay que decir que desde 1598 el todavía joven Tasis y Peralta colaboraba con su padre en la gestión del correo, sobre todo en los múltiples viajes y embajadas a las que fue enviado Juan de Tasis Acuña, la de París o la de Londres, ¿no? De hecho, como bien ha apuntado Gaspar, Juan de Tasis y Peralta, el segundo conde de Villamediana, que aún no lo era, pues acompaña a Felipe III a los esponsales que se realizaron en Valencia. Curiosamente, en ese trayecto, en el que va ejerciendo el cargo de correo mayor, pero deja a su teniente u hombre de confianza en Madrid, Juan del Monte Pichardo, se produce la primera carta certificada del mundo, la que hemos encontrado. Es decir, se encontró hace algunos años, una de 1604, y hemos encontrado otra fechada en 1599. La primera carta que podemos considerar certificada, que se mandó desde la localidad de Las Pedroñeras y iba dirigida a La Coruña, al virrey de La Coruña, ¿no? Entonces, fue enviada precisamente en ese trayecto en el que se encontraba presente Juan de Tasis y Peralta, ¿no? En 1607, como decimos, hereda el título de correo mayor, hereda el título de segundo conde de Villamediana, pero bueno, el oficio de correo no se encuentra en un momento especialmente boyante. Tienen innumerables acreedores y bueno, está en una situación un poco delicada, aunque todavía de momento no es dramática. ¿De dónde viene la enorme fortuna de la familia Tasis, que fundamentalmente se fragua con el padre, con Tasis y Acuña, ¿no? Pues fundamentalmente del arrendamiento de los oficios de correo mayor. Tal y como se concebía la figura del correo mayor, el correo mayor general acompañaba al rey y tenía que articular las comunicaciones del monarca desde el lugar donde se encontrara. Para ello, ¿qué solían hacer? Pues solían crear postas muy concretas, había algunas más estables, por ejemplo, cuando había que comunicar la corte española con Roma,
Ahí había unas postas estables porque la correspondencia era fluida, ¿no? O con Viena, por ejemplo, ¿no? Con los parientes alemanes, o con las posesiones en Flandes o en París, etc. Esas postas eran permanentes. Pero cuando el rey tenía que viajar en alguno de, pues a lo mejor a ser proclamado por las Cortes catalanas, o Valencia, o algún tipo de viaje, pues tenía que acompañar siempre el correo mayor y articular unas postas móviles que duraban el tiempo que duraba la estancia del monarca. Eran pequeñas estaciones que se situaban a unos 50 kilómetros o a 25 kilómetros, según la velocidad que se quisiera llevar, más que nada por el cansancio del caballo, y entonces, una vez que el rey terminaba en ese sitio, pues esas postas se desmantelaban. Ese era el trabajo fundamental del correo mayor. Para ello, cobraban muy bien de los reyes todas las cartas que mandaba la corona, las cobraban los taxis, muy bien cobradas, según la velocidad del caballo, y ellos se llevaban un gran porcentaje. El correo, el pobre correo, sufrido correo, se llevaba una parte, y el correo mayor, que era el que gestionaba esto, se llevaba otra, un 10%, lo que se llamaba la décima de corretaje. Este 10% se convirtió en una cantidad muy, muy importante. Aparte de eso, los reyes les facilitaban lo que se llamaba la ayuda de costa. Es decir, para montar esas postas necesitas un dinero, pues te voy dando pues, unas cantidades también de dinero muy importantes. En mi opinión, los taxis abusaron muchísimo de la corona, igual que muchas empresas abusan de lo público, ¿no? Haciendo ver que el coste es mucho mayor, que tienen muchas pérdidas, entonces recibían unos beneficios que, como digo, se cifraban aproximadamente en unos 12.000 ducados al año, que eran una cantidad bastante considerable. Por favor, ¿puedes establecer un paralelismo para que entendamos que son 12.000? Pues mira, a ver, entonces enviar una carta, un particular, costaba medio real, ¿de acuerdo? Costaba medio real. Medio real podría ser el equivalente a unos 10 euros, ¿de acuerdo? Un ducado tenía 11 reales. Entonces podemos hacer más o menos la multiplicación. Esto era solamente de lo que había de las ayudas de costa, es decir, lo que daba el Estado. Entonces, para hacernos una idea, pues a lo mejor eran, no lo sé en cuánto se podría poner, en 70, 60... millones de los que podrían ser las antiguas pesetas, solamente para su patrimonio, sin tener ningún coste, de los que le quedaban limpios. Pero lo verdaderamente escandaloso es lo que viene ahora. Cuando los taxis empiezan a organizar estos sistemas de postas, empiezan a arrendar los oficios de correos de muchas ciudades. Es decir, yo voy a cobrar la correspondencia que llega a la corte cuando está en Madrid, pero yo te voy a permitir que tú te lleves los beneficios de cuando mandemos una carta o cuando mandemos un mensaje del rey a Burgos, a Palencia, a Toledo o donde sea. Entonces, arrienda los oficios de correo mayor. El arrendamiento de los oficios de correo mayor supone unas riquezas inmensas, inmensas. Sobre todo cuando dejan de utilizarse solamente para la correspondencia de Estado. Es decir, cuando dan el salto cualitativo que ya lo hace el padre, y es empezar a gestionar la correspondencia pública, la correspondencia universal que se dice, de cualquier persona, entonces es cuando pegan, por decirlo en plata, el pelotazo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que los taxis van a tener el monopolio de todo lo que produzca correos de todos los ciudadanos que tengan que mandar cartas de un sitio a otro. Había dos modalidades para mandar las cartas, tal y como las mandaba el rey, que era contratando a un correo, haciéndole llevar un pliego de correspondencia a una distancia, la que fuera, y cuantificando las leguas que se recorrían con la velocidad a la que se llevaba a cabo. Es decir, si yo mandaba un correo a las 15 leguas por día, pues tenía que pagar a tanto la legua, a tantos reales la legua. Si lo mandaba a toda diligencia, que eran a lo mejor a 30 leguas, una legua es aproximadamente 5,5 kilómetros, pues si los mandaba a toda diligencia, que eran unas 30 leguas, pues pagaba una cantidad muchísimo más alta, ¿de acuerdo? Sin embargo, la inteligencia que tiene esta familia, dicen que la idea la trajeron de Italia. De Italia lo que trajeron es el nombre. Yo no tengo todavía constancia. Yo creo que España fue pionero en el tema de la gestión de la correspondencia pública, Creo que fue pionero.
Dicen que la idea viene de Italia, pero de Italia lo que viene es el nombre de estafeta. Lo que crean son estafetas, que son pequeñas oficinas de correo, muy pequeñitas, puestas, son como las postas, que están colocadas a unos 25, 30, 40 kilómetros unas de otras, de manera que se van pasando de unos postillones a otros, como si fuera una carrera de relevos, las cartas. Es decir, yo, por ejemplo, en Madrid, establezco en el oficio del Correo Mayor, establezco una rendija en la pared, donde la gente va echando sus cartas. Va echando sus cartas, yo la clasifico y organizo expediciones que con el paso del tiempo se realizarán en días fijos y señalados. Todos los lunes parte la estafeta de Toledo. Entonces toda la gente va echando sus cartas, los que quieren mandar sus cartas a Toledo, sabiendo que el martes va a salir la estafeta de Toledo, y cada carta la portean con una cantidad muy pequeñita, que es medio real. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una carta que tiene en su ángulo inferior izquierdo la cantidad de medio real. Medio real era una cantidad baja, pero alta, es decir, no es lo que cuesta mandar una carta, pero para la gente, para un comerciante, para una persona burguesa, etcétera, no era una cantidad desorbitada para mandar una carta. Entonces, yo si mandaba un correo especial, un correo extraordinario, si el rey despachaba un correo extraordinario de Madrid a Toledo, a lo mejor costaba 150 reales mandar ese correo. Es decir, esas cartas costaban 150 reales llevarlas. Pero si yo utilizaba el sistema de estafetas y era que hubiera un postillón que llevara la carta de un punto a otro, allí la cogiera a otro y la llevara al siguiente, podía costear el viaje con los portes de las cartas, con medio real. Si llevaba 100 cartas, pues estamos hablando de que llevaba 50 reales, me costaba. Entonces, este es, digamos, el descubrimiento revolucionario que realiza la familia Tassis y donde empieza el correo como servicio público. Es decir, hablamos del año 1716, pero en realidad ya la familia Tassis, incluso mucho antes, podríamos remontarnos a la Edad Media, ya existía la costumbre de que las personas más humildes añadían el llamado porteo en el ángulo inferior izquierdo del sobrescrito, del mismo puño y letra de quien ponía la seña para que no pudiera ver la picaresca del correo de poner un porteo él de su propia mano, y llevar toda la correspondencia. Esto produce una riqueza inmensa, de manera que estábamos hablando de 12.000 ducados, las rentas que producía el cargo de Correo Mayor, de repente pasan a convertirse en 180.000 ducados de renta. 180.000 ducados de renta, por el tema de las ventas de estafetas y por los portes. Es curioso, hay una crónica que habla de un regalo que hizo Villamediana, una de sus múltiples amantes, ¿no?, que decía, bueno, y le regaló un diamante, una sortija de no sé cuántos, de 1.000 ducados, lo que suponen 500 portes de cartas. Es decir, habían pasado 500 cartas por el correo para que él hubiera regalado esa joya a su amante, con lo cual nos podemos hacer una idea la vinculación que tenía la fortuna de Villamediana con la gestión del correo. Bueno, sin embargo, este hombre pues no soluciona los problemas financieros en los que le embarca el padre y además crea los suyos propios. Es decir, era una persona que gastaba una enorme exageración. Hay una anécdota también, y es que en uno de estos torneos que hacían, de estos juegos de cañas, pues iba desfilando el conde Villamediana, vestido exquisitamente, montado a caballo, y parece ser que se le cayó una sortija que estaba valorada en unos 100 reales, en unos 100 ducados, y por no parecer miserable no se dignó a recogerla. Es decir, él era consciente de que se le había caído y siguió caminando abandonando esa sortija. No podía permitirse el lujo de que la gente pensara que le importaba demasiado. Hizo un desdén, un desprecio a la pérdida de la joya, ¿no? Entonces esto lo cuentan los cronistas con admiración. Hoy en día diríamos, bueno, este hombre... En fin. El caso es que se produce una enorme quiebra del oficio de Correo Mayor. Él no lo gestionaba directamente, él simplemente gastaba pues todo lo que producían los arrendamientos de las diferentes... Es que pensemos que podrían ser perfectamente unas 300 cajas generales de correo las que se pudieron crear. Es decir, en la diapositiva anterior hemos visto en lo que es
la provincia de Extremadura, que es lo que yo he estudiado, en los tiempos del padre y del hijo, se crearon estas estafetas principales, estas cajas de correo. O sea, puede ser un poco relevante para hacernos una idea de lo que pudieron ser en el resto de regiones de España, ¿no? De reinos, ¿no? Teniendo en cuenta que Extremadura precisamente no se destaca por ser una región especialmente bien comunicada. Entonces, hemos dicho que se produce una quiebra. Aquí vemos también un detalle de las gradas de San Felipe, donde las llamadas covachuelas, que era lo que ha comentado Gaspar, que había unas tiendas pues donde estaban las estafetas, donde llegaba la correspondencia privada de toda la gente. Entonces, claro, lo lógico es que el mentidero se creara justamente donde llegaba el correo, porque allí venían las noticias de Flandes, las de Italia, las de la Corona de Aragón, las de Castilla. Entonces todas las noticias llegaban allí. Además, a la gente le gustaba leerlas en voz alta. Hay un entremés del siglo de oro precioso que se titula La Estafeta, en el que cuenta pues varias anécdotas de gente leyendo lo que le ha llegado, inventándose noticias, etcétera, etcétera. O sea, era una revolución. Puede compararse a la invención del teléfono, incluso más, porque el teléfono tardó en popularizarse. El teléfono fue simplemente para las clases acomodadas, pero de repente mercaderes, religiosos, cualquiera, ver que tienen un servicio estable para poder hacer llegar su correspondencia, fue una auténtica revolución. Esto se produjo en las últimas décadas del siglo XVI, pero ya con el segundo conde de Villamediana se universalizó, ¿no? Entonces se produce una enorme quiebra, hasta el punto de que los acreedores del conde de Villamediana, que eran montones, eran una cantidad bárbara de acreedores los que tenía, pues se reúnen y piden y solicitan a la corona que declare el concurso de acreedores y nombre un administrador concursal del oficio de correo mayor. Entonces, al conde de Villamediana lo apartan y dicen, bueno, esto lo vamos a llevar nosotros ahora, te vamos a dar unas rentas que no debían de ser tampoco bajas, porque parece que su tren de vida tampoco se resintió demasiado, pero vamos a organizar nosotros esto para poder pagar a los acreedores. Eso ocurre hacia el año 1618. En ese momento de quiebra se encuentra. A todo esto, la corona ya se estaba dando cuenta, y no con buen agrado, de que las rentas de los condes de Villamediana se habían aumentado exponencialmente con el servicio de estafetas. Y ya conocemos correspondencias, informes internos en el que están diciendo, oye, que esto no es a lo que nos habíamos comprometido con los taxis, que estos, aparte de llevar la correspondencia real, están llevando la correspondencia particular, a la que nunca habíamos hecho caso, por otra parte, pero lo están haciendo, y las rentas se están poniendo en unos 180.000 ducados al año, lo que está llevándose este hombre de beneficio. ¿No sería interesante revertir otra vez el oficio de correo mayor a la corona? Es decir, estas reflexiones se están haciendo ya entre los ministros del rey Felipe III y sobre todo ya con Felipe IV. De hecho, hay un informe que le llega al conde de Olivares, entonces no era duque, era conde de Olivares, en el cual pues, se le está diciendo, oye, que los taxis nos están pidiendo unas altas ayudas de costa para crear el sistema de postas, pero, oye, que ellos se están llevando unos beneficios inmensos con la correspondencia pública. Bien, y llegamos al punto, llamémosle, culminante de esta charla, ¿no? Que es el momento en el que se produce el asesinato de don Juan de Tasis y Peralta, el 21 de agosto de 1622. Entonces, bueno, aquí vamos a empezar ya a hacerlo en una clave un poco más policial, ¿de acuerdo? Hay que decir otra cosa, que he olvidado comentar antes, y es que cuando se crea el mayorazgo de Villamediana, el heredero, por supuesto, es Juan de Tasis y Peralta. Cuando él se hace cargo de la gestión de todo el patrimonio familiar, él no tiene herederos directos, no los tiene. Tuvo una hija, como ha explicado Gaspar, que fallece al poco tiempo y ahora mismo no tiene ningún tipo de hijo, no tiene descendientes directos, ¿no? Parece ser, y están expectantes, lo veremos luego en el árbol genealógico, que la fortuna, cuando muriera Villamediana, que bueno, no tenía por qué ser algo preocupante, porque entonces tenía 40 años, nada hacía presagiar que fuera a morir, pues pasarían a su primo Íñigo Vélez de Guevara y Tasis. Era un primo hermano suyo.
ahora lo veremos, ¿no? Que era una persona a la que detestaba con toda su alma Juan de Tasis y Peralta. Es decir, lo detestaba. No se llevaba nada bien con la familia de Oñate. Las disputas eran permanentes, hasta el punto de que establecen un pleito los condes de Oñate, el conde de Oñate, el quinto conde de Oñate, quinto conde consorte de Oñate, le pone un precio a Villamediana porque está dilapidando la fortuna. Entonces no permite que realice ciertas ventas de oficios de correo mayor, entre ellos el de Nápoles. Estaba vendiendo, ya no arrendaba, vendía los oficios de correo mayor para acumular más fortuna, y le llega a poner hasta un pleito. Es decir, y hay cartas de Íñigo Vélez de Guevara y Tasis, que entonces estaba de embajador en Viena, al rey, para pedirle permiso para que le permita volver a la corte y enfrentarse al pródigo de su primo, que está malgastando, está dilapidando la fortuna. Bueno, ¿y a este señor qué le importa que Juan de Tasis dilapide su fortuna? Bueno, claro, es que el heredero soy yo. Es decir, el heredero soy yo. Es decir, tenía un empeño especial en salvaguardar ese patrimonio que el otro estaba dilapidando. Entonces llegamos a esa tarde de verano, del 21 de agosto de 1622, en el que el conde de Villamediana, es un día estupendo, se encuentra especialmente feliz ese día, se encuentra en el Alcázar, en el Palacio Real, y allí el confesor del valido de aquel entonces, que es el tío del conde de Olivares. El conde de Olivares todavía no era el valido de Felipe IV, tenía una situación de mucha importancia, pero era el tío de Olivares el que actuaba de valido, ¿no? Don Baltasar de Zúñiga. Entonces el confesor le previene al conde de Villamediana diciendo que tenga cuidado, que mire por su vida, que hay ciertas amenazas, que se rumorea, etcétera, etcétera. Lo que le está diciendo el confesor no es prevenirle contra la muerte, lo que le está diciendo es confiésate, porque en aquella época era más importante perder el alma que el cuerpo. Entonces el confesor le dice, deberías confesarte, tal y que cual, a lo que Villamediana le responde con chistes, es bastante grosero con él, y se marcha, ¿no? Se coge a su amigo, a Luis de Haro, hijo del marqués del Carpio, montan en un coche de caballos y se ponen a dar un largo paseo. Un largo paseo en el que están hablando de poesía, de caballos, de mujeres, etcétera, ¿no? Cuando llegan en la calle mayor, a la altura de la calle San Ginés, pues reduce el paso el caballo, y entonces una persona embozada se acerca, parece ser que estaba acompañado de algún cómplice, se acerca por el costado izquierdo del coche. En esta litografía del siglo XIX está mal representado porque lo hace por el lado derecho, pero bueno, dicen las crónicas que era por el lado izquierdo. Abre la puerta del coche donde viaja y saca una pequeña ballesta, del estilo valenciano la llevan, apunta directamente al conde y le mete un tajo increíble. O sea, la atraviesa, le rompe varios huesos y le sale por el brazo, le entra por el costado y le sale por el brazo. A partir de ahí, bueno, pues las versiones de que murió sin confesión o con confesión, pues ya es en función del cariño que le tengan al conde, ¿no? Quevedo, que era un gran enemigo del conde, porque las sátiras del conde de Villamediana las dirigía contra uno de los protectores de Quevedo, y Quevedo en aquella época era bastante pelota del poder, entonces no es el Quevedo que después hemos conocido, era bastante vendido al poder. Pues bueno, pues dice que ni siquiera se confesó, que lo que hizo fue salir inmediatamente del coche de caballos, cogió la empuñadura de la espada y no le dio tiempo a decir más que esto es hecho, y cayó, ¿no? Los que le querían más, como Góngora o algún amigo poeta, pues dicen que sí, que tuvo un sacerdote, pudo acercarse a él, le dio la extrema unción, el otro apretándole la mano como diciendo que se arrepentía de sus pecados, etcétera, etcétera. El caso es que en ese momento muere el conde de Villamediana, casi en el acto, de una forma cruel, y a partir de ahí empieza ya la leyenda. Hay que comparar este asesinato como el que en el siglo XIX se produjo contra el general Prim. Es decir, era una persona importantísima en el momento. Como bien ha dicho Gaspar, era un personaje de Telecinco. Pero hay que tener en cuenta que Telecinco es el único canal que existía entonces en la época. Es decir, nadie podía decir... las personas de más alta alcurnia y de más alta cultura se reían con los chistes y las groserías de Villamediana, ¿no? Entonces, era un personaje impresionante y quedan muchísimos testimonios, ¿no?, de lo que fue su muerte. Sin embargo, a partir de ahí, hay un velo de silencio en torno a la muerte. O sea,
Hay diferentes versiones, que ahora veremos, de a quién se podía achacar, y bueno, generalmente hay un silencio, nadie osa profundizar demasiado. A las 9 de la noche, es decir, muere a las 8, a las 9 de la noche, el octavo conde de Oñate, es decir, el sobrino segundo de Villamediana, el hijo del primo de Villamediana, del quinto conde de Oñate, que estaba en Viena de embajador, manda inmediatamente a un escribano a la casa del conde de Villamediana a tomar posesión del mayorazgo. Es decir, menos de una hora, es decir, se produce el asesinato, imagino que alguien va corriendo a casa del conde de Oñate y dice, oye, que acaban de matar a Juan de Tasis, y él lo primero que hace es llamar a un escribano y que se persone inmediatamente en la casa a tomar el mayorazgo. ¿Por qué? Porque sabía que el mayorazgo podía estar en disputa, porque hemos dicho que don Juan de Tasis no tenía precisamente una muy buena amistad con sus parientes los de Oñate. Él prefería a otro amigo, del que ha hablado Gaspar, que era Pompeyo de Tasis, que era un pariente lejano. Era un pariente lejano. De hecho, en el momento en el que se produce la muerte de Villamediana, hay un pleito entre los Oñate y Pompeo de Tasis para ver quién se va a hacer con el cargo de correo mayor, que es lo que más interesaba. Más incluso que el condado de Oñate. Entonces, directamente manda a ese escribano para certificar la muerte del conde de Villamediana y tomar enseguida posesión del mayorazgo. O sea, conducta un poco sospechosa hoy en día, ¿no? El caso es que, bueno, el patrimonio del conde se pierde, como también ha explicado Gaspar. Parece ser que al día siguiente el duque de Buckingham, acompañando al príncipe de Gales, Carlos Estuardo, pues vienen a cortejar a la infanta, quiere casarse con la infanta. En España no saben qué hacer porque se había presentado por sorpresa y era impensable que una infanta católica de España pudiera casarse con un protestante. Le enredan en España durante meses, sin dejarle ver siquiera a la infanta, hasta que se aburre y se vuelve otra vez a su tierra sin consumarse los desposorios, ¿no? Pues parece ser que uno de los cuadros que se dice que pueden representar a don Juan de Tasis es este, que además es muy curioso, lo comentaba antes con Gaspar, que es el de Velázquez. Digo, bueno, no hay por qué pensar que puede ser, pero podría. Sin embargo, parece que hace varios chistes en algunos de sus poemas el conde de Villamediana a su alopecia, es decir, estaba un poquillo calvo, ¿no? Y me hacía gracia porque digo, fíjate, si es que sí que parece que está calvo y que tiene este mechón de pelo, lo tiene un poco puesto por delante para disimularlo, es decir, hasta en eso podría encajar ese retrato de Velázquez, ¿no? Y bueno, aquí nos encontramos ya con lo que sería el cambio de la línea directa de los Tasis, que se remontaría desde Francisco de Tasis, en 1505, correo mayor, y aquí pega el salto. Don Juan de Tasis Acuña tiene una hermana, Mariana de Tasis, que casa con Pedro Vélez de Guevara. Tienen a Íñigo Vélez de Guevara y Tasis, el viejo, que es este señor, que por lo tanto sería primo hermano de Juan de Tasis. Sin embargo, el que hereda el mayorazgo no es él, aunque le correspondería a él. Está en Viena, no puede defender convenientemente sus intereses, tiene una relación excelente con su hijo, y es a su hijo a quien le dice que debe luchar por el mayorazgo y el que se convierte en octavo correo mayor, ¿vale? Como vemos aquí. Sería sobrino en segundo grado de los Tasis. Este es el escudo de los Tasis en puridad, y este es el escudo de los Tasis como escusón dentro de lo que es la casa de Oñate. Decir que todos los descendientes de los Vélez de Guevara, todos los descendientes, acompañarán dentro de sus apellidos, que entonces se podían poner con toda la libertad del mundo, podías poner el apellido que te diera la gana, añadirán siempre dentro de sus apellidos el de Tasis, para dejar claro que no renuncian a ese mayorazgo, que se sienten identificados con la familia Tasis, al que va vinculado el oficio de correo mayor. Bueno, la reacción de la Academia de los Poetas. Pues era un tío muy controvertido, como hemos visto. Entonces los poetas, en función de sus afinidades, le dedicaron a estos, solamente son 4 ejemplos, se conservan varias docenas de rimas, de poemas dedicados a Juan de Tasis, en función de, como digo, de las filias y fobias. Hay que decir que este hombre era un auténtico prepotente, no dejó títeres sin cabeza, incluyendo también a los del gremio de la poesía. Hay un soneto que es tremendo, en el que pone a parir a todos los poetas, incluso a Lope de Vega, a Quevedo, por supuesto, el cojo lo llama, salvo a su querido amigo Góngora,
que es el que, tras la muerte de Villamediana, pues digamos que compone el epitafio más conocido, ¿no? Mentidero de Madrid, decidnos, ¿quién mató al conde? Ni se sabe ni se esconde, sin discurso discurrir. Dicen que le mató el Cid, por ser el conde Lozano. Disparate chabacano. La verdad del caso ha sido que el matador fue Bellido y el impulso soberano. Es muy conocido estas rimas de Góngora, el cual no se atrevió a publicar esto. No se atrevió a publicar. Lo que hacían los poetas, porque aquí decían grandes verdades. Aquí está diciendo, el matador fue Bellido, haciendo alusión a Bellido Golfos, el que mató al rey Don Sancho en el cerco de Zamora, a traición, y el impulso soberano. Es decir, soberano puede ser imperioso y puede referirse al soberano, al rey. Entonces, aquí está acusando directamente al rey. ¿Cómo va a hacer esto Góngora? O sea, no, Góngora hizo uno similar en el que dice que el matador fue Bellido, la muerte del cortesano. Termina, la muerte del cortesano. Entonces, ese es el que leyó públicamente en la academia como epitafio de Villamediana, pero hizo circular anónimamente el que terminaba con el impulso soberano. Esto lo harán todos los poetas. Es decir, las grandes verdades las contarán a medias, harán una versión oficial de su poema y después una variante, que es la que dice la verdad, que harán circular anónimamente. Es decir, como si alguien hubiera cogido el poema de Góngora y hubiera puesto el otro verso por su cuenta. Esa era una estrategia que seguían los poetas de su tiempo. Bueno, aquí se cuentan, en algunos de estos poemas, se cuentan las teorías de la muerte, y es en las que se basan algunos historiadores, como vemos aquí, investigadores del crimen de Villamediana. Ya desde el siglo XVII, la condesa de Almoa parece que, realizando un viaje por España, pues hizo investigaciones sobre quién pudo ser el asesino del conde, y ahí le llegaron una teoría de que fue el rey, precisamente por celos de los amores que profesaba a su señora. Todos los demás son académicos de la lengua. Juan Eugenio Hartzenbusch, Emilio Cotarelo, Gregorio Marañón, Narciso Alonso Cortés y Luis Rosales, que es el que, a mi juicio, realiza un estudio más completo y probablemente fiel, aunque omite algunas cosas como las que yo estoy contando, ¿no? Entonces, todos ellos investigan, realizan sus teorías y ahora las veremos. ¿Quiénes son los principales sospechosos de la muerte de Villamediana? Pues en función de la época. ¿Qué se piensa en primer lugar? Bueno, pues este hombre, los vicios que tenía y los hábitos de vida que tenía, pues es lógico que algún rufián, probablemente se tomó venganza, deudas de juego, cuernos o lo que fuera, pues probablemente hayan contratado a esos sicarios para que los maten, ¿no? Es la primera teoría, la más políticamente correcta. También hacen alusión a su fina pluma, a su lengua afilada, y entonces piensan que puede haber sido algún noble herido por alguna de sus composiciones poéticas. Gaspar leyó una, yo puedo decir alguna muy cortita, que también es francamente divertida, ¿no? Una, en general, cuando viene uno de sus destierros, refiriéndose más o menos a toda la nobleza, dice: llego a Madrid y no conozco el Prado, refiriéndose al Paseo del Prado. Llego a Madrid y no conozco el Prado, y no lo desconozco por olvido, sino porque me consta que es pisado por muchos que debiera ser pacido. Entonces, imagínate la nobleza cómo se encuentra, ¿no? O cuando habla del caballero de la llave del rey, el marqués de Malpica, le dice: cuando el marqués de Malpica, caballero de la llave, con su silencio replica, dice todo cuanto sabe. Es decir, mejor no abras la boca, porque... Entonces, y bueno, y por supuesto la que ha leído Gaspar, qué galán que entró Vergel con cintillo de diamantes, diamantes que fueron antes diamantes de su mujer. Hay muchos de estos, ¿no? Entonces, piensan que precisamente por su forma de proceder contra la nobleza descarada, pues pudo haber sido cualquiera de ellos el que contrató a los sicarios. Los familiares de doña Francisca de Tábora, la casa de Tábora era una de las casas más importantes de Portugal, que ya formaba parte de la corona española, y que parece ser que Villamediana tuvo una relación ambigua con ella. Unos decían que si eran amantes, pero parece ser que lo que hizo Villamediana es mediar, terciar, que se llamaba entonces, como alcahuete, para que doña Francisca de Tábora, una niña de 14, 15 años, pues la convirtieran en amante de Felipe IV.
Entonces parece ser que esto a la familia no le hizo mucha gracia y por esa razón podrían haber tomado también la decisión de ejecutar este asesinato. Por supuesto tenemos al primo, este no lo ha dicho nunca nadie, este soy yo el primero que lo está diciendo, por las razones que os he dicho. Es decir, tenía un interés especial, se encontraba dentro de la nobleza agraviada por los poemas del conde. Una variante del título de Vélez, del apellido de Vélez de Guevara es Vélez Ladrón de Guevara, se llamaban, ¿no? También se le llamaba Vélez Ladrón de Guevara. Os podéis imaginar el juego que da la palabra ladrón para las poesías de Villamediana y por supuesto lo utilizó. Por supuesto lo utilizó. La animadversión era tremenda y oportunamente el conde muere en un momento, con 40 años, cuando este hombre se había mostrado francamente preocupado por el patrimonio suyo de un hombre de 40 años que podría perfectamente tener más hijos, y sin embargo, casualmente se produce el asesinato en esa época. Desde mi punto de vista, también podría formar parte de los sospechosos. Y ya entramos en lo que serían las élites del poder. Felipe IV, por la cantidad de habladurías que circulaban sobre los amores de Villamediana hacia su señora, Isabel de Borbón, que parece que fueron infundados. Aunque a Villamediana le gustaba que esto se hablara, y hay montones de anécdotas, como la que ha contado Gaspar, de son mis amores reales, o sea, se presentó vestido con un traje formado por reales de A8, y dice, estos son mis amores reales. A lo que se dice que respondió el rey, pues yo los haré cuartos. La fracción del real era el cuarto, y lo que se hacía con una persona cuando se le ejecutaba era descuartizarlo, hacer los cuartos. Entonces parece eso que fue premonitorio. O una vez que estaba el rey, estaba Villamediana rejoneando unos toros, y la reina decía, pica bien el conde, y a lo que responde el rey, pica bien, pero pica muy alto. Entonces parece que eso fueron algunas de las alusiones que parece que el rey... Pero la más importante probablemente fue la que ha explicado también Gaspar, de la representación de la gloria de Niquea, cuando se produce, dicen que provocado un incendio que sirvió de excusa a Villamediana para poder coger en brazos a la reina, que era una osadía. Y en público, ¿verdad? Y en público. Entonces, que por cierto, las crónicas dicen que fue el rey el que sacó a todos los actores, que eran nobles, y a todos los espectadores en brazos. O sea, para que veáis los comunicados oficiales y la posverdad, cómo funcionaba desde entonces. Fue el rey el que lo salvó, precisamente porque querían ocultar que había sido el conde el que había sacado a la reina, ¿no? Y después, por supuesto, tenemos al intrigante Olivares, que estaba en un momento muy complicado de ascenso al poder, todavía no era el valido, sí era el hombre de confianza de Felipe IV, y podía considerar que fuera una amenaza el conde de Villamediana. Bueno, parece que hay una teoría unánime de que los autores fueron el rey y el conde de Olivares, el conde duque. El matador fue Bellido y el impulso soberano. Parece que hay una opinión unánime. Todo lo demás está relacionado, es decir, el móvil, ahora veremos, salvo esta, que es la que yo me permito incluir como posibilidad también, existen varias, ¿no? En el siglo XVI y XVII nadie dudaba que había tenido el asesinato un móvil pasional. Era el amor por Isabel de Borbón lo que le había costado la vida al conde de Villamediana. O sea, esto se viene manteniendo hasta el siglo XIX. En el siglo XIX, Juan Eugenio Hartzenbusch, académico de la lengua, a pesar del apellido, de la lengua española, pues descubre un expediente de la Inquisición. Se habían quemado, pocos meses después del asesinato de Villamediana, se habían quemado a varios criados del duque de Alba, del duque de Lemos, incluso del propio Villamediana, por el famoso pecado nefando, la sodomía, es decir, eran homosexuales. Y parece ser que se implicaba directamente al conde de Villamediana. Parece ser, bueno, a nadie duda que le gustaban las mujeres, o desde luego fingía muy bien. Entonces podemos decir que podría tener un perfil bisexual, de lo que se diría hoy en día, ¿no? Entonces esa teoría que defienden Cotarello y Hartzenbusch es que se descubrió por parte de la Inquisición que estas inclinaciones del conde estaban a punto de abrir un proceso inquisitorial contra él, y entonces el rey, por piedad, y por supuesto el conde de Olivares, decidieron matarle para no causarle ese deshonor de ser procesado por la Inquisición. Es la teoría
que se ha mantenido vigente durante el siglo XX, hasta que el poeta y académico también, Luis Rosales, saca una nueva teoría en la que desmonta en parte la teoría del honor, de ahorrarle el suplicio de pasar por un proceso inquisitorial, que probablemente habría culminado también con la muerte, con la ejecución en la hoguera. Pues parece que articula otro móvil, y ese móvil fue la lucha de poder de Villamediana y Olivares por la privanza, por convertirse en valido de Felipe IV. Sobre esto podríamos hablar largo y tendido, no lo vamos a hacer porque vamos mal de tiempo, pero realmente es sustenta esa teoría en diversos versos cogidos de poetas de la época e indicios que hacen pensar que Villamediana ejercía una influencia muy notable sobre el príncipe y que tenía un interés especial en ocupar esa privanza. Entonces lo que hizo Olivares fue eliminar a un rival. Personalmente, y por la parte que he estudiado, la parte que me toca, que es la parte postal, puedo decir que si hay algo opuesto a lo que debería ser un valido o una persona de Estado, ese sería Villamediana. O sea, estamos hablando de una persona que dilapida su fortuna, que le tienen que poner hasta un administrador concursal de sus bienes, pasándole una pensión por alimentos. Desde mi punto de vista era una persona que se encontraba más cómodo dando caña al poder que ejerciendo el poder. Desde mi punto de vista, lo comentaba con Gaspar y coincidía también conmigo antes, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista quizás está un poco cogida por los pelos. Sin embargo, lo que hace muy bien Luis Rosales es conjugar todas las demás teorías. Dicen, la verdadera razón fue eliminar a un rival, Olivares, pero para conseguir el permiso real para eliminar al conde de Villamediana, le metió en la cabeza que se la estaba pegando con su mujer. Y para evitar que nadie saliera en su defensa, montaron, después de su muerte, un proceso inquisitorial que detuvo el rey magnánimamente en el que estaba implicado. De hecho, son muchas las poesías, bastante crueles, que se hacen sobre la supuesta inclinación sexual del conde de Villamediana. Hay una que es graciosa, que dice, refiriéndose a la lectura de un poema de Villamediana, anónimo, dice, cuando terminó de leer el poema, dice, luego que el papel leí, con él me quise limpiar, mas púseme en qué dudar que era del conde y temí. Es decir, un acusado por sodomía, utilizar el papel para limpiarte el susodicho, pues no resultaba muy prudente. Es decir, con esa crueldad se dirigieron hacia las inclinaciones o supuestas inclinaciones del conde de Villamediana. Entonces, lo que hace Luis Rosales me parece muy interesante, porque efectivamente convence al rey de la necesidad de matarle, porque está violentando su honor con ese amor platónico proferido a su mujer, y después crea una cortina de humo con ese proceso inquisitorial que lo detienen por piedad, pero para que nadie tenga una simpatía especial hacia el conde, ¿no? Pero Luis Rosales sostiene que es la lucha de poder. Sin embargo, aquí va lo que yo aporto de novedoso, o creo aportar de novedoso, que puede que sí, puede que no, o puede que una mezcla de varias, no tiene por qué ser solo un motivo, es que en el momento en el que murió el conde de Villamediana, inmediatamente la corona puso un pleito para recuperar el oficio de correo mayor. Es decir, inmediatamente que muere el conde de Villamediana, pocos meses después, en el cuanto se aclara, antes incluso que se aclare el pleito que tenía el conde de Oñate con Pompeyo de Tasis, incluso cuando el pleito está entre los dos, a ver quién va a ser el heredero, automáticamente la corona quiere recuperar el oficio de correo mayor. ¿Por qué? Olivares, todos sabemos que se caracterizó fundamentalmente por su interés centralizador del Estado y por la administración eficiente por parte de la corona de todos esos oficios que se habían ido enajenando, que se habían ido arrendando o vendiendo, oficios de concejal, etcétera, etcétera, y uno de ellos, por supuesto, era el de correo mayor. Pusieron, llamémoslo, en un brete la gestión de Felipe III, diciendo que había gestionado fatal la corona, sobre todo con su valido, el duque de Lerma,
y que a nadie se le podía ocurrir, y así lo expresa el famoso pleito que le puso, que duró unos 11 años, el pleito de las estafetas, en el que dice que esas donaciones por una vida y por 2 vidas que habían hecho, que hablaba al principio, que había sido un disparate, que eso tenía que revertirse a la corona. Entonces, inmediatamente que muere el conde, le ponen un pleito al conde de Oñate para que la corona recupere todo el control de las estafetas. Entonces, estamos hablando de 170.000 ducados al año, que era una exageración, y realmente, desde mi punto de vista, si tenemos que hablar del móvil pasional, del móvil por compasión, que es el caso de la Inquisición, que yo personalmente, o sea, Olivares era rival de Villamediana, o sea, no le podía ni ver. Oye, en vez de matarte, te meto el proceso inquisitorial y es que me sale hasta mejor. Es decir, ¿por qué le quieres ahorrar ese sufrimiento, no? Y después el móvil por el poder, que yo lo veo un poco cogido por los pelos, yo planteo la hipótesis de que pudo ser un móvil económico la razón de Estado. Es decir, el correo debía revertir a la corona y de esa manera, propiciando la muerte del conde, en un momento de llamémoslo, confusión por el tema de quién iba a ser los herederos de ese patrimonio, pues en ese momento la corona mete mano. Hay que decir, sorpresivamente, que el pleito duró 11 años en el que el rey estaba bastante, digamos, enojado por el curso de los acontecimientos. De hecho, no se hablaba con el conde de Oñate por culpa del proceso, es decir, el conde no estaba, el rey no era precisamente ajeno. Pues en ese momento, lo sorprendente es que después de 11 años, el pleito lo ganó el conde de Oñate. Es decir, la corona, a pesar de que se empeñó y presentó montones de recursos, nunca pudo hacerse con el control del correo hasta 100 años más tarde, hasta 1706. Entonces, ese, desde mi punto de vista, puede ser la clave postal, que si bien pudo no haber sido el motivo principal del asesinato, sí que pudo haber influido a la hora de que, desde el propio Estado, desde los propios estamentos de poder, se decidiera el asesinato del conde de Villamediana. Y bueno, esto es un poco, pues todo lo que puedo ofreceros del tema. Como veis, es divertido, da para hablar, no sé si hay mucho tiempo, porque hemos sido 2 ponentes, había mucho que decir de Villamediana, se podría hacer hasta un monográfico de él, de un día o de 2 enteros, y nada, simplemente compartir con vosotros, pues estas investigaciones, y bueno, el decir que el tema postal y su relación con la historia con mayúscula, en este caso, pues se muestra de manera evidente y elocuente, ¿no? Lástima que no sepamos gestionar correctamente todo esto para que se pase a, digamos, a unos niveles o a unos estratos más populares, que todo el mundo sepa lo que aconteció, que desde luego da para libros y para películas, ¿no? He traído algunos libros de todo tipo. Os recomiendo la novela Néstor Luján, Decidnos quién mató al conde, Las 7 muertes del conde de Villamediana, es muy buena. Esto en cuanto a ficción. Esta es fantástica, nunca habla del conde de Villamediana, nunca habla de Felipe IV, es de Torrente Ballester y mezcla unas cosas con otras, pero bueno, se llama La crónica del rey pasmado, es una novela deliciosa sobre la que hay una adaptación cinematográfica buenísima y que también os aconsejo. Y bueno, en ficción, El pintor de Flandes, de Rosa Rivas, que también plantea algunas teorías sobre la muerte. Por supuesto, su obra poética, y bueno, como ensayo, el de Luis Rosales, que para mí es el más completo, el más inteligente de todos. Y nada, por mi parte nada más. Yo creo que no va a dar tiempo ni para que veamos alguna imagen de las películas que puse. Va a ser un poquito tarde, pero bueno, para que veáis la pequeña adaptación cinematográfica que hicieron, en la que aparece el conde en una de las escenas, aparece haciendo de alcahuete con el rey Felipe IV, por lo cual podemos hacernos una idea de lo que era, y en otra, pues en un baile prohibido por la corte entonces, que es con doña Francisca de Tabra, pero bueno, que tampoco es necesario, o sea, si ya hay... Es que no funciona el ratón bien. Oh, pues nada. Nada, pues...